Buenas tardes, nosotros vamos a exponer acerca de la literatura barroca que abarca de los años 1600 a 1750 y somos el equipo 2. Vamos a comenzar diciendo ¿qué es la retórica? La retórica se considera el arte de usar el lenguaje de manera efectiva y persuasiva para comunicar ideas, influir en los demás o provocar una respuesta emocional. Se utiliza más que nada en discursos, debates, etc. ¿Cómo influenció en la literatura barroca? Influenció más que nada porque tuvo un papel importante, ya que buscaba provocar asombro y comunicar ideas muy complejas, fundamentales para estructurar los textos literarios, enriquecer el lenguaje y conectar con la población en un contexto histórico, marcado por diversas crisis, como crisis sociales, religiosas y políticas. Algunas de sus características era que tenía una excesiva ornamentación. La retórica barroca se destacó por el uso de recursos complejos, así como las metáforas, hipérboles, etc., que más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Buscaba desafiar intelectualmente al lector. Ahora, mi compañera y yo le vamos a hablar sobre la figura del hombre barroco en la literatura. Sus características del hombre Las características del hombre barroco es la contradicción y paradoja. El hombre barroco es un ser contradictorio que combina rasgos opuestos como la razón y la pasión, la fe y la duda, la virtud y el vicio. También tiene el dualismo, que vive en un mundo dual donde lo divino y lo terrenal coexisten en tensión. Esto se refleja en la lucha entre la carne y el espíritu, la razón y la fe. También tiene la melancolía y el pesimismo, que es la literatura barroca. A menudo refleja una visión pesimista de la vida, caracterizada por la melancolía y la desesperanza. También tiene la inestabilidad y cambio, que es la vida del hombre barroco en una constante lucha entre la estabilidad y el cambio. La representación del individuo en la literatura barroca. La búsqueda de la verdad. La literatura barroca a menudo exploraba la búsqueda de la verdad y la certeza en un mundo que constantemente se transformaba. La lucha entre lo divino y lo terrenal. La literatura barroca a menudo reflejaba la lucha entre lo divino y lo terrenal, como se muestra en la obra de Francisco de Quevedo, que explora la tensión entre la virtud y el vicio. La representación del hombre como un ser fragmentado, caracterizado por la contradicción y la paradoja. Esto se refleja en la obra de autores como Baltasar García, que exploraba la complejidad de la condición humana. Algunos ejemplos de obras literarias barrocas que reflejan estas representaciones son Don Quijote de Miguel Cervantes, los poemas de John Donne, La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca, El buscón de Francisco de Quevedo. Ahora yo les hablaré sobre la metáfora en la literatura barroca. La metáfora consiste en establecer una comparación implícita entre dos elementos aparentemente distintos, creando una nueva relación de significado. Por ejemplo, Góngora en sus poemas comparaba frecuentemente elementos naturales con sentimientos humanos. Por ejemplo, en Fábula de Polifemo y Galatea, compara el mar con el amor, creando imágenes de gran belleza y complejidad. Quevedo utilizaba metáforas más oscuras y mordaces, comparando a menudo la vida con la muerte o la belleza con la fealdad. En sus sonetos encontramos metáforas que juegan con el doble sentido y la ironía. Bueno, yo les hablaré sobre el uso de la alegoría en la literatura barroca. La alegoría en la literatura barroca se utilizaba para expresar un significado oculto a través de símbolos. Comienza con una extraordinaria alegoría que cuenta cómo la verdad, por consejo de la agudeza, decide servir de adornos y artificios para persuadir y vencer a la mentira, siempre más seductora. El contenido de esta alegoría repite o refleja cierto modo de lo específico, la propia forma alegórica. Es una especie de meta-alegoría, alegoría de la alegoría. Bueno, ahora unos ejemplos de las obras de William Shakespeare y su análisis de la literatura.
sería Hamlet, que es una tragedia. Y esta obra tiene temas universales como la venganza, la moralidad, la locura, el destino y la existencia humana. Shakespeare emplea una mezcla de verso blanco y prosa para diferenciar los tonos y el estatus social de los personajes. El simbolismo, las metáforas y los juegos de palabras enriquecen aún más la obra y le dan una profundidad que sigue siendo un objeto de análisis. Ahora, Julio César, que es una tragedia, tiene temas profundos como la política, la moralidad y la lealtad. El estilo y el lenguaje de esta obra están muy marcados por la retórica y el verso blanco, lo que otorga a los diálogos una calidad solemne y persuasiva. También a través de la metáfora, la ironía y la dramática y el simbolismo, Shakespeare puede marcar los temas como la ambición, el poder y el sacrificio. Y Sueño de una noche de verano es una comedia con tintes de lo fantástico, lo mágico y lo trágico. Shakespeare utiliza una mezcla de prosa y verso en esta obra. Mientras que los personajes nobles y las hadas suelen hablar en verso, los artesanos cómicos utilizan la prosa. Esta distinción subraya las diferencias de estatus y el mundo en el que se mueven los personajes. También utiliza mucho la poesía fluida y los juegos de palabras, que son muy característicos de este autor. Ahora otros 3 ejemplos, pero ahora de Miguel de Cervantes, sería el famoso Don Quijote de la Mancha. Esta novela es conocida por su complejidad literaria y su lenguaje, que es muy variado. A veces es elevado, pero en las partes de Don Quijote, y otras veces se puede identificar como vulgar en los discursos de Sancho. Don Quijote es muy conocida por sus juegos literarios y la autorreferencialidad. La Galatea es una novela pastoril, que es un género muy popular de esa época. Su estilo es muy elaborado y contiene pasajes poéticos, especialmente en los diálogos de los pastores. Cervantes utilizó un vocabulario florido y ornamentado que a menudo refleja los ideales y las emociones de los personajes. Los discursos de los personajes son en su mayoría oraciones largas y se intercalan con versos y enriquecen la prosa. Por último, sería la obra Los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, que es una trama de episodios de aventuras y desgaños y revelaciones. El texto de esta obra está escrito en prosa, pero con abundantes digresiones filosóficas y morales. La prosa es cuidada con un lenguaje florido y muchas veces elevado, que refleja el tono moral y filosófico de la obra. Además, Cervantes juega con las convenciones de las novelas bizantinas y de aventuras. Y eso sería... Bueno, para concluir, esta literatura nos muestra cómo el arte puede representar los conflictos y las preocupaciones humanas. Eso sería todo por nuestra parte.